Hebreos capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ya los repasamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya los vamos a dejar. Los rudimentos son como los fundamentos de una construcción. Dejando ya los cimientos, pues ya vamos haciendo las paredes, ¿no? ¿O se quiere quedar a vivir en los puros cimientos? Vamos, dice, dejando ya los rudimentos, vamos adelante a la perfección. ¿Qué quiere decir perfección? A la madurez. Vamos adelante a la madurez. Porque los fundamentos son la leche, son la infancia en Cristo. Los volvimos a analizar, porque qué tal si alguien no los tenía muy claros, ¿no? Decir, vamos adelante y los dejamos mal puestos, luego todo se puede caer. Por eso quisimos detenernos, reafirmarlos, y la invitación ahora es, ya dejándolos atrás, vamos adelante hacia la madurez. Quisiéramos ser, bueno, aparte de los hermanos que van llegando nuevos, no me refiero a ellos, los que ya estamos, quisiéramos ser una congregación de niños o de maduros en Cristo. De maduros en Cristo, ¿verdad? Y por eso, en el capítulo 3, el apóstol dice que se repasarían los rudimentos y se seguiría adelante. Dice el verso 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué es lo que haremos? Dejarlos bien cimentados e ir adelante hacia la madurez, hacia la perfección. Recuerde que perfección no es que ya no tiene usted ningún error. A lo mejor sigue teniendo mala ortografía, a lo mejor se tropieza por allí, tenemos errores, pero perfección significa madurez, un carácter terminado en el amor de Cristo. Cristianos amorosos, cristianos que conocen cada vez más a Cristo. Pero, ¿qué pasa? Ahora preguntémonos, ¿qué pasaría si no tengo bien los fundamentos? O si teniéndolos, no doy fruto de vida, de conducta. Hay dos cosas, ¿no? Una es un tanto cuanto teórica, si se quiere, tener la doctrina sana. La otra es más pragmática, estoy viviendo la doctrina. ¿Qué pasa si no tengo bien los fundamentos o tengo fundamentos falsos? Vivimos en una ciudad de terremotos. ¿Le gustaría comprarse un departamentito y enterarse que tiene fundamentos falsos y que ya va a venir un temblor? ¿Qué pasaría si tenemos fundamentos falsos? ¿Qué pasaría si, teniendo la sana doctrina y oyendo 25 predicaciones de la carta a los Hebreos y no sé cuántas de la carta a los Corintios y como 100 de Apocalipsis, no hay ningún cambio? Si usted sigue siendo el mismo de hace 2 años, o peor, porque ya sería más mañoso, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Me voy a adelantar hasta el versículo que dice 7, el 7. Porque la tierra, 7, cabina llamando a cabina, 7, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero, fíjense ahí, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Aquí, como en la parábola del sembrador, el escritor nos compara a la tierra que da fruto o no da fruto.
Si tú eres una tierra que ha recibido muchas veces el agua, que es la palabra de Dios, ha recibido mucha lluvia, y en vez de producir el fruto del Espíritu, produces espinas con las que se espinan los prójimos, produce abrojos, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Abrazada con S, dicen otras traducciones, quemada, abrazada por el fuego. Está delicado, ¿no? Hay una responsabilidad. Ya vimos los fundamentos, pero ahora aquí hay un desafío, una advertencia divina. Si tú eres una tierra que no está produciendo el fruto, estás en un riesgo, estar próxima a, todavía no, pero próxima es muy cerca, ¿no? Estás en un riesgo, el riesgo de ser reprobado. ¿Y qué le pasa a los reprobados? Son, ahí dice, quemada, reprobada, quemada. Ahora, si usted me dice, bueno, sí, pero eso se refiere a los que están allá afuera. ¿Será? Se refiere a los que han venido a la iglesia y parece que son, pero no son. En cambio yo, sí, soy carnal, soy chismosón, ¿verdad? Pero sí soy cristiano. Pues vamos a ver a quién se refiere. ¿Le gustaría saber a quién se refiere? Vamos a ver el verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, está diciendo que vayamos adelante a la perfección. En el capítulo 5 dijo que debiendo ser ya maestros, todavía tenemos necesidad de aprender, porque cuando dicen repitan los rudimentos, nada más terminamos diciendo on. Y dice ahí en el capítulo 5 que tenemos que tomar leche y no vianda firme, ¿verdad? Como allá en 1 Corintios 3, en un pasaje muy semejante, donde Pablo dice, yo les hablé como niños en Cristo porque son carnales, se comportan como los que no conocen a Cristo. Fíjense, le está diciendo a los cristianos, no que no son cristianos, atención, no que no son cristianos, sino que son niños en Cristo que se comportan como los que no son cristianos. Y que por tanto no pueden tomar vianda firme, alimento sólido, carne, bisteces, no pueden, sino que tienen que tomar leche. A esos es a los que ahora el autor de la carta a los Hebreos les habla. ¿Quiénes? El que era falso cristiano, en ningún momento dice los falsos cristianos. En ningún momento dice los inconversos, los incrédulos, los gentiles, o como le quiera usted llamar. Las características son, número 1, fueron iluminados. Iluminar significa dar luz. Ser iluminado significa haber recibido la luz. Es imposible que los que han recibido la luz, eso significa que hemos oído el Evangelio y que el Espíritu Santo nos ha iluminado para entenderlo y lo hemos entendido. Y eso nos incluye a la mayoría de los que estamos aquí, ¿o no? Eso espero. Porque si a alguien le preguntamos qué se necesita para ir al cielo y nos contesta, como dice una canción de rock de los 60, tengo que ser bueno para estar con mi amor, entonces no ha entendido el Evangelio, ¿verdad? Pero la mayoría aquí hemos entendido el Evangelio. Fuimos iluminados. En ese otro texto paralelo, que es la parábola del sembrador, porque también habla de la tierra y de la semilla, dice que parte de la semilla cayó en el camino
y los pájaros se la comieron. ¿Recuerda? Y cuando los discípulos le dicen al Señor, ¿por qué no habla claro? Dice Jesús, para que oyendo no entiendan. Para que no entienda el que no tiene que entender porque su corazón no quiere entender. Y entonces explica, la semilla que cayó en el camino representa a los que oyen la palabra y no la entienden. Entonces viene el diablo y la arrebata. Esos no son estos, porque estos fueron iluminados. Entonces no estamos hablando del inconverso que nunca entendió el Evangelio. Estamos hablando del que ha sido cristiano y que en primer lugar el Espíritu Santo le dio la luz para entender el Evangelio. ¿Sí vamos claros hasta ahí? Segunda característica, gustaron el don celestial. ¿Qué es el don celestial? ¿Cómo? Es básico. ¿Qué significa don? Regalo. ¿Y celestial? Del cielo. ¿Cuál es el regalo del cielo? La salvación. La salvación. Gustaron. Gustaron. No que vieron de lejos, no que oyeron, no que estaban cerquita. Gustaron. Gustar es probar, participar existencialmente de algo, entre lo cual la cosa y yo no hay distancia. Gustaron el don celestial. No está hablando entonces, insisto, del no creyente. Acuérdese que Dios en su fidelidad no nos quita la salvación. Dios nunca nos va a quitar la salvación. En lo que Él nos ofrece está la promesa de llegar hasta el final a la vida eterna. Pero la fe, que es la aceptación de la gracia, es lo que hace nuestro el regalo, el don celestial. Y la falta de fe es lo que implica el rechazo del don celestial. Acuérdese cómo el Evangelio de Juan nos dice claramente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ya la tiene. El que no cree ya ha sido. Note el tiempo perfecto o pluscuamperfecto. Aquí nos vas a asesorar, ¿verdad? Ya ha sido condenado. No será. ¿Quién sabe si en el juicio? Ya ha sido. Por cuanto era muy pecador. ¿No? Claro, el ser muy pecadores nos había condenado al infierno, pero en última instancia ser pecadores no es lo que nos condena al infierno. ¿Qué está diciendo, hermano Cristian? La paga del pecado es muerte, sí, pero Cristo murió para salvarnos, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, ¿qué es lo que nos condena? Por cuanto no creyó. El regalo de salvación ya estaba allí, a pesar de mi pecado que me condenaba. Por tanto, pude no haber sido condenado, pero por cuanto no creyó. Estos gustaron el don celestial, que es el regalo de la vida eterna, de la salvación. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Por si nos quedaba duda, si todavía usted dijera, no está hablando de salvos. ¿Quién puede ser partícipe del Espíritu Santo? Solo un creyente. El Espíritu Santo es santo. Eso implica pureza. El Espíritu no puede posarse, residir en alguien que no ha sido lavado por la sangre de Cristo. Solo puede ser hecho partícipe del Espíritu el que fue lavado por la sangre de Cristo, el que tuvo el don celestial.
No sé si eso es claro, ¿no? No dice que el Espíritu le invitó y él no escuchó. No dice que el Espíritu Santo no le dio la fe. No está diciendo eso. Sino alguien que fue partícipe. Lo tuvo. Tuvo su participación, su porción del Espíritu Santo. Vea cómo va paso con paso. Primero somos iluminados al oír el Evangelio, recibimos a Cristo como un Salvador, el don celestial, y se nos da el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Va paso con paso, hablando de un cristiano. Acuérdese de la primera carta a los Corintios 15, porque cuando en el rudimento de resurrección de los muertos, la acabamos de citar. Corintios 15 comienza diciendo que por el Evangelio que nos ha predicado somos salvos si permanecemos, si perseveramos. Y lo subrayamos esa vez, es un condicional, si perseveramos. Añade, si no creísteis en vano. Para aquel que dice que la fe es un don de Dios, tendría que explicar qué significa creer en vano. Porque primero, si la fe es un don de Dios, entonces el que no cree no sería culpable de no creer. ¿Y por qué se dice que es condenado? Por cuanto no creyó. Finalmente, quien no le dio la fe fue Dios. Entonces Dios estaría haciendo una especie de juego con él mismo, ¿no? Mira, tú mereces ser condenado y yo te podría salvar, pero no te voy a salvar, porque si creías te salvaría, pero no te voy a dar la fe. Entonces, parece un Dios muy justo, pero por otro lado, Dios no hace acepción de personas, así que no puede decir, a ti sí te la doy, a ti no te la doy. Y lo más intrínseco de su naturaleza está definido en Juan 4:8, primera carta. Dios es amor. Y el que tiene la fe jamás podría llegar al amor divino, porque la fe se la dio Dios, es decir, Dios te programa como una computadora y ya. No puedes amar, porque el amor requiere decisión. Pero si la fe es la decisión de aceptar la gracia y la incredulidad es la decisión de rechazar la gracia, entonces la fe no es un don divino, sino una respuesta al don divino. ¿Y cuál es el don divino? La salvación. Por eso cuando Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, se refiere a eso, a la gracia, por medio de la fe. No se refiere a la fe como el don, sino a la gracia. La fe es nuestra responsabilidad. Y por eso Corintios 15 dice, si no creísteis en vano. Ahora, si Dios me da la fe, y porque Él me la da, mi salvación está asegurada, haga yo lo que haga, ¿qué significa creer en vano? Si se puede creer en vano, es porque es posible haber creído y luego caer en la apostasía. Cuando el apóstol Pablo escribe las pastorales, ya estamos en un tiempo muy tardío, la situación de la iglesia cristiana ya es de crisis, de tal manera que él insiste en los falsos maestros, las falsas doctrinas, que la muchedumbre tendrá comezón de oír conforme a sus propias concupiscencias. Y por eso advierte, muchos apostatarán de la fe, escuchando. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír. ¿Y cómo viene la apostasía? Igual, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Y ya desde el primer capítulo dice que Himeneo y Fileto naufragaron en la fe. Y en el capítulo 6 dice que los que codician naufragan en la fe. Se puede naufragar en la fe, se puede creer en vano. Cuidado. Por eso,
los que fueron iluminados, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo, verso 5, gustaron de la buena palabra de Dios. Porque más que en otras épocas en las que la gente no tenía Biblia, ni siquiera la del oso, la gente no tenía Biblia. Hoy tenemos Biblias. Hoy tenemos libros de predicaciones. Hoy vamos a la reunión y escuchamos el sermón y las exhortaciones. Y hasta nos sabemos versículos. Y hasta seguramente cuando tenemos un problema, una necesidad, leemos, clamamos, recordamos una promesa y recibimos consuelo. Todo eso, gustaron la buena palabra de Dios. Otra vez está hablando de los creyentes, es decir, sigue hablando de los creyentes. Porque no dice, y asimismo gustaron de las puras herejías. ¿Verdad que no dice eso? Y se compraron una Biblia fraudulenta. No, gustaron de la buena palabra de Dios, de la sana doctrina. ¿No? No se trata de presumir si tenemos la sana doctrina. Lo que debemos tener es temor y temblor para mantener la sana doctrina, ¿no? Y gustaron los poderes del siglo venidero. En el lenguaje escatológico de la Biblia tenemos el siglo presente y el siglo venidero, el eón presente y el eón futuro. El presente es este tiempo en el que todavía la muerte está en la creación. El siglo venidero es aquel que inicia en la resurrección de los muertos. Lo que dice aquí es que los cristianos ya estamos disfrutando algunas bendiciones, algunos adelantos, ya nos dieron la prueba del siglo venidero, ¿no? A ver, sobre todo las hermanas cuando van al mercado y quieren comprar un melón y les dan la pruebita. Ah, no, sí está bueno, me lo llevo, ¿verdad? Nosotros ya hemos tenido la prueba de la vida de resurrección. Cuando usted está enfermo y le pide salud al Señor y el Señor le da salud, ¿no es un adelanto de su cuerpo inmortal? Un adelantito, nada más, no crea que no se va a morir, pero gustamos de las virtudes o poderes del siglo venidero. Cuando Pablo dice el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, el cristiano ya está viviendo un adelanto del paraíso, porque el paraíso es la relación íntima de amor con Cristo, pero eso ya lo empezamos a vivir aquí, ¿o no? Mientras el que está alejado de Dios ya comenzó a vivir su infierno, su depresión, su desintegración de la familia, su angustia, su falta de sentido en la vida, ya lo está viviendo. Nosotros ya estamos viviendo también el inicio del paraíso, que es el amar y el deleitarnos en Cristo. Hemos probado las virtudes del siglo venidero. ¿Cuántas cualidades o experiencias se mencionan de estos creyentes en los versos 4 y 5? Cuéntelas. 5 bendiciones. Fue iluminado, probó el don celestial, participó del Espíritu Santo, disfrutó la palabra de Dios y recibió las bendiciones de la vida eterna. Todo eso está muy bien hasta allí, ¿no? El problema es que no tenía los fundamentos firmes y se fue a una doctrina falsa, o tenía los fundamentos correctos, pero no cambia de vida.
Porque usted puede decir, no, la doctrina más sana la tengo yo. Está bien, no lo vamos a discutir, concedido. El problema es que Jesús dice, el que oye mi palabra y no la hace, lo compararé a un hombre insensato. ¿No? Insensato es el que hace la tontería más grande, que construye su casa de manera que cuando venga el temblor o el huracán, su casa se va a caer. Hay dos tipos de personas aquí, ¿de acuerdo? El que puede tener doctrina falsa y el que tiene una vida carnal. A pesar de que estas 5 cosas hayan sido una realidad en su vida, permítame repetir la frase. Aunque estas 5 cosas hayan sido una realidad en su vida y recayeron, conéctelo con la primera frase del 4. Es imposible que, si recayeron, ¿qué es recaer? Pues volverse a caer. Estábamos caídos antes de conocer a Cristo, luego conocimos a Cristo y ya otra vez nos vamos a caer. ¿Qué es recaer? Porque si usted dice, bueno, pues cualquier pecado, no es cualquier pecado de los que hacemos todos los días, porque entonces nadie sería salvo. ¿Verdad que no? ¿Quién? ¿Usted conoció al Señor hace 1 año, 5, 10 o 20? Desde que lo conoció, ¿nunca volvió a pecar? No vino. No se refiere a eso. Por ahí había un hermano hereje. Bueno, más bien ya no era hermano, yo creo. Fue hermano porque era líder en una iglesia que podríamos llamar cristiana. Luego se desvió y decía que desde que él se hizo cristiano nunca había pecado. Fundó Casitas del Sur. Le decía yo, pues ahorita mismo estás cometiendo 2 pecados. El de mentir y el de soberbia. Porque él malinterpretaba 1 de Juan cuando dice, el que es nacido de Dios no peca. Ya ves, aquí dice que si naciste de Dios no puedes pecar. Entonces era una idea de que la gracia te tiene que transformar de tal manera que ya nunca pecas y por eso ni siquiera existe el riesgo de que te alejes de la fe. La verdad es que la experiencia nos enseña que aun conociendo a Cristo, todos pecamos. Y la Biblia, más importante que la experiencia, por eso cité Corintios 3, habla, por ejemplo, de cristianos carnales. Niños en Cristo o falsos cristianos. ¿Cuál de las dos? ¿De qué les dice Pablo? ¿Ustedes son falsos cristianos o son niños en Cristo? Niños en Cristo. Pablo no niega su salvación. Pero dice, entre ustedes hay celos, contiendas, disensiones, herejías. Y si sigue uno leyendo la carta a los Corintios, pues es una iglesia de la que uno se espanta, ¿no? Bueno, entonces es posible recaer. ¿A qué se refiere el recaer? Es equivalente a la apostasía, es decir, a llegar al rechazo de la fe. ¿Cómo se puede llegar al rechazo de la fe? Decía yo en una de las pláticas, ¿no? No es que la salvación se pierde, como se me pierde la cartera, ¿no? Un día, ¿dónde dejé la salvación? Pues quién sabe, ya se me perdió. Sino este recaer es un proceso, requiere tiempo, pero hay que estar alertas. Por eso dice, está próxima, es un proceso. De 2 cosas. Número 1, las doctrinas falsas.
Porque si usted cree y entiende que Jesús es su Salvador, pero finalmente empieza a escuchar y a convencerse o a dejarse convencer de doctrinas falsas, va a llegar un día en que diga, no, Jesús no es mi Salvador, yo me salvo por la ley, o yo me salvo reencarnando, o no hay resurrección, o cualquier cosa, o hasta doctrinas que hoy llamaríamos seculares, ¿no? ¿Qué tal si yo me voy a la carrera de filosofía? ¿Saben qué? La carrera de filosofía es como el huerto del Edén. Hay un árbol de la ciencia del bien y del mal. Si llega un momento en que yo digo, no, si Dios miente y yo en realidad no lo necesito, es más, Dios ya se murió, ¿verdad? Yo soy como Dios, estoy comiendo de la fruta prohibida. Pero si yo amo a ese Dios que me ha dicho no comas de esa fruta prohibida, pues yo voy a crecer en el entendimiento de su palabra, gracias a la filosofía, ¿no? Porque si no va a decir, bueno, ¿para qué vas? ¿verdad? Pero puede ser lo mismo en cualquier situación, en la carrera de biología, ¿no? Ahí está Ángel y Janet, ¿no? Aquí está Janet. Puede ser lo mismo, o sea, finalmente la serpiente te puede convencer de que Dios ha mentido, de que tú puedes ser como Dios y ser muy sabio y no lo necesitas. Doctrinas seculares o doctrinas religiosas pueden alejarnos de la fe. No el primer día de clases, no la primera vez que asistimos a un grupo herético, no la primera vez que vimos un programa de doctrina falsa, pero poco a poco, poco a poco. Y la otra forma, que también lleva tiempo, es la persistencia en el pecado. Si usted hoy, comete un pecado, eso no es apartarse de la fe. ¿Se acuerdan que Pedro pecó negando al Señor? Pero el Señor dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado, pero yo he pedido para que tu fe no falte. Pedro falló, pero no perdió la fe. Y cuando no perdemos la fe, entonces nos arrepentimos del pecado, nos duele, nos ponemos a cuentas con Dios. Pedro lloró amargamente y luego el Señor vino, ya resucitado, y lo confirmó. ¿Se acuerda? Entonces cuando pecamos, tenemos que reconocerlo. Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados, y entonces Él nos confirma. Pero si yo peco una vez y no lo confieso, y peco otra vez, y 3, y 5, 50, 80, va a llegar un momento en que diga, ¿sabes qué? No es pecado. Lo que pasa es que los hermanos son bien mojigatos, como que son del siglo pasado, antepasado. No saben de las cómo se piensa ahora, ¿no? No saben que todo es relativo. Entonces empiezo a decir que lo malo no es malo, que lo malo es bueno. Y entonces ya ando en la ideología de género y otras cosas. Entonces ya estoy endureciendo mi conciencia. Y va a llegar un momento en que yo ya no tenga fe. El hermano que dice, bueno, yo sí creo en Cristo, ya entendí el Evangelio, pero siempre se está emborrachando y tiene 10 años de cristiano y 10 años de estarse emborrachando. Pues ese está en este supuesto. Está próximo a ¿qué? A ser quemado. ¿Por qué? Porque es imposible que si recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. El que ya quedó fuera de la fe, el que ya no tiene la fe, ya no se va a poder volver a arrepentir nunca. En primer lugar, porque ni siquiera le va a interesar, no tiene la fe. Si cuando tú eras cristiano y fallabas te dolía y te arrepentías, ¿no? Y te preocupabas. Cuando ya no tienes la fe, no te preocupas porque dices, eso de la iglesia eran puras tonterías. Ahora sí ya soy un intelectual. O ya soy un liberado, ¿no?
Y cada día están surgiendo nuevas teorías sobre cómo tú eres tan libre que puedes hacer contigo lo que quieras. Ahí de las últimas novedades, la teoría queer. Puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras porque es tu cuerpo. Ya no estoy convencido de esas cosas del cristianismo. Se pierde la fe. Y entonces ya no nos importa el arrepentimiento. ¿Y por qué alguien que se perdió y que rechazó el regalo no se le va a invitar? Es decir, el Espíritu Santo no va a volver a trabajar con él para que se arrepienta, porque equivaldría a crucificar de nuevo para sí al Hijo de Dios. Y Cristo no va a morir dos veces, ¿no? Cristo murió una vez, tú aceptaste el regalo, ya lo tiraste a la basura, ya no hay otro regalo para ti. Porque entonces solo expondrías a vituperio al Hijo de Dios. Si subimos un poquito, por favor. Seis. Recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. La gente que no conoce al Señor puede todavía vituperarlo. Y un día que conozca al Señor, se arrepentirá y pedirá perdón. Pero el cristiano que expone a vituperio a Cristo es otra cosa. Es como la tierra que bebe la lluvia muchas veces. Es decir, oye y oye y oye la palabra de Dios. ¿Sabe que hay un riesgo en oír la palabra de Dios? Si hoy que usted oye el mensaje siente que el Espíritu le redarguye y hace caso, qué bueno. Pero si no hace caso, ¿sabe cuál es el problema? Cada día se endurece más. Y va a llegar un momento en que se vuelva a predicar de lo mismo y usted diga, ay, sí, esa película ya la vi 2 veces, ¿no? O sea, ya no hace mella, su corazón ya no siente la palabra porque la ha oído tantas veces que se ha endurecido. Su conciencia, su oído, su corazón se ha endurecido. ¿Por qué será que en los países cristianos o que fueron cristianos tenemos los peores pecados? ¿Usted cree que es más depravado un país africano u Holanda? Pero si en Holanda fue la reforma, el corazón se endurece. Cuando oímos y no hacemos caso, cada día es peor. El apóstol Pedro también lo cita este asunto y dice, el que se vuelve al mundo es, y lo dice muy feo, como el cerdo lavado se vuelve a revolcar en el lodo y el perro a su vómito. ¿No? Lo dice más feo. Entonces la tierra que bebe muchas veces el agua y produce hierba, bueno, esa será bendecida. Pero el 8, la que ya oyó y no cambia o termina después de tantos años de oír la sana doctrina, de repente ya se lo llevaron los judaizantes, los liberales o los de ideología de género o los de la teología de prosperidad. Y uno dice, entonces, ¿qué aprendió todo este tiempo? No aprendió nada. Produce espinos y abrojos. ¿Sí? La que recibe muchas veces la lluvia y produce espinos y abrojos, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. Y esto es una realidad. Pablo dice, pero en cuanto a vosotros estamos persuadidos de cosas mejores. O sea, aunque les hablamos así de duro, dice, aunque hablamos así, es necesario hablar así, pero aunque hablamos así, nuestra esperanza es que ustedes no lleguen a ese punto. Ahora, si fuera imposible llegar a ese punto, este texto ni existiría, Por eso el autor de la carta a los Hebreos, nos está dando la advertencia. La advertencia, ¿sí? Esperamos mejores cosas de ustedes, pero ahí está la alerta. Ahí está la advertencia, porque todos los que estamos aquí
primer lugar, debemos afirmarnos bien en los rudimentos. Y eso debe cambiar nuestras vidas. Porque si nos enchuecamos en los cimientos, o teniendo los cimientos correctos, nuestra vida no cambia, estamos en riesgo de ser maldecidos. Parece un sermón, hermano, usted nos está metiendo miedo. Gracias a Dios, sí, quisiera que le entre miedo. Se llama temor de Jehová. Y es muy sano, ¿verdad? Bueno, pues vamos a despedirnos, dando gracias a todos los que han participado, los jóvenes que están en cabina, aprendiendo cómo transmitir. Nos despedimos de los hermanos a la distancia. Gracias por estar con nosotros, todos los hermanos, los que nos han mandado saludos, los que nos van a ver después.